Entonces, cuando comenzamos para... Ya. Muy buenas tardes, estudiantes de los primeros niveles medios del Centro Educacional de Adultos San Alfonso Vespertino. Estoy muy contento de tenerlo acá frente a nuestras cámaras, ya que para nosotros es un gran desafío haber podido llegar a ustedes y comenzar de forma más regular a desarrollar nuestras clases, porque de verdad que es muy importante que nos veamos, que desarrollemos aprendizaje. Así que nada más que ofrecerles esta presentación, que esperemos que semana a semana vayan siendo mejores, vayan teniendo más cosas incluidas, pero como primera clase ojalá nos vayamos adaptando, acostumbrando, y solo desearles éxito en lo que va quedando del año, sigamos cuidándonos y vamos para adelante, que esa es la actitud. Clase de lenguaje y comunicación, primer nivel medio. Yo soy el profesor Miguel Otaro Laopazo, chiquillo, profesor de lenguaje, profesor jefe del primer nivel medio B. Y hoy día vamos a realizar la clase correspondiente al lunes 10 de agosto. El objetivo de aprendizaje del día de hoy es recordar la importancia de los factores y las funciones del lenguaje. Primero vamos a hacer una pregunta bien en general, que es preguntarnos qué es la comunicación. Nosotros día a día o en diferentes circunstancias siempre vamos a escuchar que el ser humano se comunica, que es importante mantener una buena comunicación, que la gente debe comunicarse, pero ¿qué es? Principalmente, la comunicación, chiquillos, puede definirse como la transmisión de información. Cuando yo transmito información, me estoy comunicando. Hay que tener en cuenta que informar supone comunicar conocimientos nuevos. Yo en este momento estoy comunicando, ya que hay gente que si no maneja este concepto y ahora lo está adquiriendo, yo estoy logrando comunicación efectiva. Hay mensajes que no son tan trascendentales, que comunican cosas, pero que no nos dan nuevos aprendizajes. En todo acto de comunicación pueden surgir perturbaciones, pueden surgir problemas en el ambiente que pueden dificultar la transmisión del lenguaje. Estos pueden ser los ruidos del exterior, pueden ser también ahora, por ejemplo, que nosotros estamos comunicándonos de una manera nueva a través de clases virtuales vía Google Meet. Un problema de comunicación también podría ser la falla en la conexión, que yo estoy hablando y en el computador de ustedes se pixela o se corta la conexión y no les llegó el mensaje. O sea, la comunicación, para que sea efectiva, necesita de que la persona que lo transmite sea clara, pero también de que el ambiente en que se esté realizando sea óptimo para que no tenga problemas en la transmisión del mensaje. Para que nosotros como sociedad, como seres humanos, nos podamos comunicar, hay una serie de factores que el ser humano necesita saber para poder aplicarlos en el día a día, en una conversación, en una clase, en una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a decir lo siguiente, que el acto comunicativo es un proceso mediante el cual se produce una transmisión de información. Cuando yo transmito información, produzco el acto comunicativo. En todo acto comunicativo, chiquillos, tienen que intervenir necesariamente una serie de elementos, que son los que estamos observando acá. Para que la comunicación sea efectiva, estos elementos deben entrelazarse o situarse de manera fluida. Estos elementos los vamos a llamar factores de la comunicación. Los factores de la comunicación son básicamente el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto, la situación donde se desarrolla esto. Vamos a partir por el mensaje. El mensaje es la información elaborada que se transmite de un punto a otro. El mensaje es una serie de signos lingüísticos organizados mediante determinadas reglas. No se debe confundir con el referente, que es el elemento de la realidad sobre el cual se da la información. El mensaje es lo que el emisor le quiere transmitir al receptor. Entonces, como ya dijimos que existe un mensaje que se quiere transmitir, vamos a decir que la persona que elabora y que transmite el mensaje se denomina o se llama emisor. Y el emisor se caracteriza por tener una intención comunicativa,
es decir, la voluntad de transmitir una información con una determinada finalidad. Yo como emisor hoy día soy el profesor y ustedes son los receptores de la información. Por lo tanto, mi finalidad es que ustedes, o mi intención comunicativa, es que ustedes aprendan sobre los factores y las funciones del lenguaje. En este caso, yo estoy transmitiendo el mensaje a un receptor, que son ustedes, los estudiantes de primer nivel medio en la clase de lenguaje. Y el receptor es quien recibe, decodifica e interpreta el mensaje. Para que el mensaje sea transmitido hacia el receptor, vamos a necesitar sí o sí de un canal, que el canal es el soporte físico, que incluye el medio a través del cual circula el mensaje, como los sentidos. Puede ser un canal visual, auditivo, audiovisual, mediante lo que se lleva a cabo. El medio sensorial por el que recibimos el mensaje, visual, auditivo, táctil, es una modalidad de canal. El soporte también, el papel, la pantalla, el teléfono, otra. Todas esas cosas, si es que yo les llego a preguntar, son parte del canal. Hay canales naturales como el aire. Antiguamente se hacían señales de humo, y hoy en día, por ejemplo, tenemos el canal que se está ocupando más a nivel mundial, que es el Internet, a través de los soportes visuales que ustedes ocupan en sus tablets, en sus celulares, en los computadores. El proceso comunicativo también posee de un código. Yo si me pusiera a conversar hoy día, si yo hablo solamente la lengua española y me pongo a conversar con una persona que viene a Estados Unidos y solamente habla la lengua inglesa, va a ser difícil que tengamos una comunicación efectiva porque ambos poseemos diferentes códigos. Vamos a tener que llegar tal vez a un código en común que va a ser a través de un dibujo, a través de signos, pero el código tiene que ser en común entre emisor y receptor. ¿Cómo vamos a definir el código? Como el conjunto de signos relacionados entre sí y de reglas para combinarlos mediante los cuales el emisor transforma la información en mensaje, es decir, la codifica. La palabra código viene de codificar. El receptor descodifica el mensaje y los códigos pueden ser muy simples. Pueden haber señales de tránsito como código. La gente que tiene ceguera se comunica a través del código Morse. También está la lengua española, el lenguaje en inglés, etcétera, etcétera. Pero los códigos tienen que ser conocidos por emisor y receptor para poder tener una comunicación efectiva. Y finalmente el contexto. El contexto comunicativo es el contexto que engloba el mensaje en sí. El contexto puede ser físico, que es el contexto en el cual se está dando la comunicación, y también el contexto del entorno, que es a través de cómo se está dando esa comunicación. Entonces, chiquillos, vamos a decir que, voy a volver hacia atrás, en los factores de la comunicación son el medio fundamental para que la comunicación se dé y se pueda codificar un mensaje o un acto comunicativo entre un emisor y un receptor. Para eso vamos a tener, como les dije, un emisor que envía un mensaje a un receptor a través de un canal físico, codificándolo con un lenguaje utilizado por ambos y mediante un contexto donde se da el acto comunicativo. Voy a apagar un poquito la pantalla para preguntar si es que existen dudas al respecto. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento? No, al parecer ahora no tenemos dudas todavía, pero ojalá que hasta el momento haya sido claro. ¿Alguna duda? ¿Alguien está pidiendo la palabra? No, ninguna duda, profe. Continuamos entonces con la segunda parte de la clase. Que son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje. A continuación aprenderemos acerca de las funciones del lenguaje, chiquillos. Vimos primero lo que son los factores de la comunicación
que son los elementos básicos para que se logre el acto comunicativo. Ahora pasamos a la segunda parte, que es muy importante, que es qué es lo que yo quiero transmitir, qué función del lenguaje voy a transmitir yo como persona para que el receptor logre entender lo que yo le quiero decir. La función primaria del lenguaje, chiquillos, es comunicar. Eso es lo primero. Cuando yo hablo de lenguaje, hablo de comunicación. Lo primero que nos va a decir el lenguaje es que es para comunicar. Pero dependiendo del uso que el hablante hace de la lengua, tenemos las siguientes 6 funciones del lenguaje. La función referencial, la función apelativa, la función emotiva, la función fática, la función poética y la función metalingüística. A continuación vamos a explicar de una manera súper sencilla las 6 funciones nombradas en este momento. Función número 1, función referencial. Esta función habla de que el emisor centra la atención en su mensaje, o sea, el tema o asunto del que hace referencia. La función referencial habla netamente de la información que yo quiero entregar. La función referencial es una función netamente informativa. Por ejemplo, hoy no lloverá, nos puede decir una persona. Esa función es entregar una información. O decir, mañana a partir de las 20 horas tienen una nueva clase por Google Meet. Esa también sería función referencial, ya que yo como emisor estoy entregando una información al receptor. Segunda función, apelativa o conativa. En esta función el receptor predomina sobre los otros factores de la comunicación, ya que yo espero un acto o respuesta de parte de él. O sea, el emisor está esperando que el receptor intervenga. Por ejemplo, tú, dame 100 lagartijas, o cierra la ventana, por favor, abre la puerta que están tocando. Esos 3 ejemplos son ejemplos de función apelativa, donde el receptor predomina, ya que la acción que se está esperando recae en él. Función emotiva o expresiva. En esta función el emisor hace referencia a lo que siente, a lo que cree, a lo que piensa, a lo que él desarrolla desde el interior. Es la función donde se expresa el sentimiento de la persona. Por ejemplo, alguien puede decir, uy, qué vergüenza, oh, qué fome esto, oh, qué entretenido, oh, me siento súper contento de estar en la clase de lenguaje, o pucha, me gustaría estar mejor en el colegio hoy día. Es lo que uno expresa desde el interior. Función fática. La función fática consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Generalmente funciona a través de fórmulas de saludo, despedida y mantención de la comunicación. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿me estás escuchando? ¿Viste lo que yo te dije? Esos ejemplos hablan de la función fática, de ver si la persona me está prestando atención o si es que yo puedo interrumpir lo que él está haciendo. Y la función poética, me queda la función metalingüística. La función poética se utiliza preferentemente en la creación artística, escrita u oral. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo. También esta función, chiquillos, cabe destacar que se ocupa mucho en los actos publicitarios. Muchas veces todas las publicidades de televisión, de radio, de prensa escrita, ocupan esta función porque ocupan el lenguaje para llegar al receptor. Gracias a la vida, tus labios de rubí, puedo escribir los versos más tristes esta noche, mejor mejoral, que eran antiguas publicidades, etcétera, etcétera. Es expresar con un lenguaje más poético lo que el emisor quiere que le llegue al receptor. Y vamos a decir que también se centra mucho en los textos poéticos. Y por último, la función metalingüística, que se centra en el código mismo, hablando o explicando aspectos del lenguaje. ¿Cómo se escribe la palabra extraterrestre? ¿O cuántas sílabas lleva la palabra paralelepípedo? ¿Qué significa la palabra vulgar? Etcétera, etcétera. Cuando yo estoy hablando del lenguaje como tal, estoy aplicando la función metalingüística. Entonces, chiquillos, la presentación
de hoy está finalizando a través de Google Meet. Voy a sacar el compartir pantalla para que podamos entonces ver si existe alguna duda. ¿Existe alguna duda al respecto, alguna acotación, chiquillos, algo? ¿Alguien que me pueda ayudar si es que en el chat dice algo? ¿O quedó claro? Si quedó claro, también es importante que lo digan, porque así yo también me doy cuenta si es que llegó el mensaje que yo quise entregar. Oiga, profe, Juan yo Rodríguez, no cuéntame. estuve, no estuve toda la clase yo. Espérate. Juan, te escucho. No, está silenciado, Juan. Tienes que sacar el micrófono silenciado. Profesor, Dígame, Franco. ¿es necesario escribirlo en el cuaderno si tengo la guía? No, no es necesario, no es necesario. Lo importante Ya. es que tengan el registro, que tengan ustedes el apunte en su cuaderno, si lo tienen impreso en la guía, y yo ahora, cuando terminemos esta clase, voy a enviar a los grupos el PowerPoint que se trabajó para que lo tengan también como material complementario. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profe, ya. Dígame, señorita Pamela. El material que usted está pasando está en las guías que están en la plataforma, ¿cierto? Ah, perdón, pensé que era Pamela. Sí, Camila. Aquí me pierdo. Este material fue el primer material que se envió cuando empezamos el tema de la pandemia y las guías para trabajar. Lo que pasa es que yo encontré súper pertinente que estas guías fueran trabajadas nuevamente. Que estas guías fueran trabajadas, Profe, ¿y eran las primeras guías? sí, de las primeras guías. Ya, entonces hay que irla repasando, nada más. Exactamente. Vamos a volver con materia nueva, pero yo como profesor siento que es importante repasar porque yo no sé si todos entendieron o si todos tuvieron acceso a este material. Por eso prefiero que el conocimiento nunca está de más, así que creo que es bueno que lo sigamos viendo. Profe, una consulta. Dígame, Teresa. Esa guía yo recién la retiré la semana pasada, pero esa la puedo hacer ahí la misma guía y para responderla ahí, ¿cómo tengo que responderla? ¿Abajo nomás? Sí, pues no, que la guía tiene el espacio para ir respondiendo. El cuadrito ese largo. ¿Sí? Ya. Chiquillos, Como recomendación, profe, podríamos bajarle el volumen una vez que alguien está contestando, porque igual se interfiere un poco la comunicación. Escucha todo. Correcto. Es porque tiene el micrófono prendido. Claro, solamente prenderlo una vez que va a hablar. Sí. Profe, hay varios compañeros que quieren ingresar, que están esperando a que lo acepten. Se fue el profe. Escucha. Profe, no se Ay, escucha. Profe, los dejo solo. Profe, nos dejó solo. Chicos, como les decía, cuando yo ya estoy presentando mi PowerPoint o el desarrollo de la clase, no me permite ver que me están pidiendo admisión. Por lo tanto, yo por eso di hoy día hasta las 20:05 para conectarnos, ya que de esa manera yo puedo hacer la clase fluida, si no es muy complicado. Le quiero hacer una pregunta a Carlos Tobar Sepúlveda. Carlitos, ¿se logró grabar bien lo que fue la presentación? Ya, perfecto. Mira, lo que pasa es que por ser la primera clase, yo no presenté ni la guía ni otras cosas, porque creo que primero teníamos que ver cómo se conectaba la gente, cómo se estaba desarrollando esto. Ya en las próximas clases vamos a trabajar la guía propiamente tal también, presentada y proyectada para que la vayamos corrigiendo en conjunto. ¿Ya? Así que chiquillos, yo desde aquí ya creo que nos podemos despedir. La clase de lenguaje hoy día fue la clase piloto, fue la primera de todas. Yo espero que vayan mejorando,
y ojalá que haya sido de su utilidad la explicación que se les dio el día de hoy. ¿Ya? Así que le agradezco la participación a todos y mañana conéctense también en las clases de matemática. Mañana es matemática, Sí. entonces mañana que les vaya muy bien en matemática. Mónica Rivera quería hablar. Profe, Dígame. vamos a mandar la solicitud por el grupo, ¿cierto? Sí, lo que No, pasa mañana. es que el profe de matemática ya me envió la solicitud, yo se la envío a mi curso y cada profesor jefe se le envía al curso que Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, nos despedimos. Un abrazo fuerte para todos, que estén muy bien. Chao, profe. Y mañana Chao. conecten